Buenos días, hoy es sábado 1 de mayo de 2021, día del trabajo, pero nosotros no descansamos, estamos aquí, en realidad los seniors de Jugo de Caigua. Sí. Los más chibolos, no sé, se la han pegado, quizá alguno aparezca. ¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeros, compañera? Hola. Hola, hola. Vamos a darle una revisión rápida a esta semana que parece que va a ser una revisión corta porque somos pocos. Estamos Natalia Sobrevilla, Dante Trujillo, Hugo Ñopo, Timi y Cochea y quien les habla Gustavo Rodríguez. Nata, ¿cómo estás? Empezamos así contigo al azar. Bueno, como les cuento, estoy a punto de escribir mi columna para esta semana, que todavía no la he escrito, pero ya la tengo bien pensada, y es sobre nuestro temor a Venezuela. Ujú. Y he estado haciendo bastante investigación de detalles, de cosas que faltan, y una de las cosas que me parece que es bien importante es que todo el mundo repite en Venezuela, 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 el terror de que nos convirtamos en un país comunista. Y hay varias cosas ahí que me hacen ruido, que me preocupan. Y primero es, siento que hay muy poca comprensión real de cómo fue que Hugo Chávez se hizo del poder. ¿Cómo fue que algo como el petróleo había sido nacional en Venezuela desde los años 60, por lo menos? Porque tuvieron varias etapas, que el estado de bienestar que se impuso a partir del 58 en adelante se desplomó en los años 90 y que fueron las Fuerzas Armadas con Hugo Chávez y un sector de las Fuerzas Armadas las que tomaron el poder. O sea que en realidad es un cooptamiento del poder mucho más parecido a lo que hizo Fujimori que algo parecido a lo que han hecho Evo Morales o Correa en Ecuador. Eso por un lado, es decir, que hay diferencias muy grandes y que a mí no me parece que lo principal de Venezuela sea que sea comunista o socialista o lo que quieran llamarse, sino que es un sistema corrupto de populismo que se impone de manera poco democrática. Eso me parece por un lado. Por otro lado es, les molesta el comunismo de Venezuela y Cuba, pero no les molesta el comunismo de la China, por ejemplo. O sea, ¿por qué estamos diciendo no? ¿Por qué no somos comunistas como la China? ¿La China es comunista o no? ¿Qué es lo que nos molesta? Porque que nos falta la falta de libertad. Todo el mundo dice queremos libertad porque somos como Cuba, Venezuela, no queremos ser libres. ¿Son libres los chinos? ¿Tienen libertad? Pueden decir lo que quieran, pueden hacer lo que quieran, pueden hacer Google, no. Pero nuestra manera de pensar no está ahí, porque al final son sistemas totalitarios. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de economía? ¿Estamos hablando de sistemas políticos? ¿Estamos hablando de cómo se hacen del poder? Hay varias cosas ahí. Sé que suena bastante confuso de momento. No, a mí me parece que es un tema importantísimo y que seguramente va a ser muy comentado y compartido, porque ese es el principal miedo, ¿no? Yo Por creo que lo supuesto, que la pero gente más además, bien tiene es a la pobreza. por O sea, supuesto, la idea es, o sea, la idea creo, el mito es como un país tan rico, o sea, no, ese es el mito, ¿no? Como un país tan rico como era Venezuela, no, más allá ya no se explicará si era tan rico o no de verdad, eh, pudo producir tantos pobres en tan poco tiempo, ¿no? O sea, cómo jodieron un país los comunistas, más o menos, ¿no? bueno, pero es que la explicación alterna es el sistema no creó suficientes desigualdades y suficiente gente fastidiada con el sistema que cuando vino alguien que les dijo, yo les voy a dar plata en mano, que fue lo que hizo Chávez en los 90 y fines de los 90 y los 2000, porque él implantó un sistema populista. Eso no era socialismo, eso era clientelismo. Él simplemente repartía prebendas a sus allegados, a la gente que era cercana a él y a los que no, púdranse. Eso no es un sistema comunista socialista, pero tenía suficiente para repartir. Él además tuvo los picos más altos del boom del petróleo. ¿Pero qué hizo? Creó un Estado corrupto y clientelista. ¿Pero por qué la gente lo apoyó? Porque además hubo momentos en que tenía 60% de apoyo, 70% de apoyo. La Constitución la pasó riéndose. Es decir, si uno le pregunta a las personas que ahora están emigrando, que son 2 o 3 o 4 millones de venezolanos en el mundo, en algún momento muchos de ellos tienen que haber apoyado al gobierno de Chávez inicialmente. Entonces eso se convierte en una máquina de controlar el poder y obviamente hay mucha gente en Venezuela que en este momento sigue viviendo cómodamente.
O sea, lo que ha hecho Maduro sobre todo es imitar el sistema cubano de exportar a todas las personas que no les gusta el sistema. ¿No te gusta? Adiós. Los venezolanos trataron. Bueno, hicieron un golpe de Estado en el 2002, pésimo. Hicieron gobiernos alternativos pésimos. Es decir, todas las estrategias de tratar de sacar este sistema fueron mal llevadas y también salieron a la calle. No sé si se acuerdan, hace 3 años, 4 años, Claro. millones de personas puestas ahí. Sí, claro, claro, claro. Claro, la pregunta que queda ahí rebotando es, y de repente ya es para una columna siguiente, es, entonces, ¿cuál es el conjunto de chequeos y balances que en el momento adecuado, crucial, tienen que estar ahí para que no seamos la Venezuela? O sea, no es el comunismo versus no comunismo, sino cuándo y dónde tienen que estar los chequeos y balances que nos permitan mantenernos dentro de un cauce. Además, el problema que nosotros, yo creo, no vamos a tener necesariamente es, uno, Chávez no tuvo que nacionalizar el petróleo ya estaba en sus manos. Eso es clave. O sea, a diferencia de Morales y de Correa, él no tuvo que cambiar nada, porque PDVSA era ya una empresa estatal. Y era una empresa estatal muy eficiente, además, Había sido más eficiente, estuve leyendo los números, pero además muy ambiciosa, y en los años 80, con la crisis, porque ¿qué pasa? En los 70 se convierte en un estado saudita, o sea, es un estado hipermillonario, y empiezan a comprar compañías de petróleo en Estados Unidos, y en Europa, y en el resto del Caribe. Y cuando se da la crisis del 82, la crisis de la deuda, empiezan a hacer agua, pero tienen tanta plata que no se nota. Por muchos años logran mantenerse a flote y siguen invirtiendo. Y cuando llega Chávez deciden que ya no van a invertir en estas empresas, que van a nacionalizar, que se van a hacer internos y que van a dejar, y él además decide que tiene que hacer toda esta pelea con Estados Unidos. Porque también es una cuestión geopolítica, todo su enfrentamiento con Bush, él decide que va a hablar con Irak y que va a hablar con la China y que va a hablar con Rusia, que va a cambiar esa estructura y que su modelo va a ser Cuba. Pero Cuba no principalmente, me parece a mí, por la ideología cubana necesariamente, sino porque Cuba le presta todos los aparatos de control. Porque también estamos hablando que en Cuba no es un país libre donde la gente puede hacer lo que le dé la gana. O sea, es una dictadura del socialismo. Entonces, pero Chávez tiene el dinero para cooptar a muchísima gente en el momento correcto para él. Entonces, cuando Hugo pregunta por esos chequeos y balances, cuando se dio el momento de hacer esos chequeos y balances y le dijeron a todas las personas que por 30 años habían recibido migajas del dinero petrolero, ahora les vamos a dar esto y les vamos a dar lo otro y les vamos a dar dinero, todos dijeron, sí, claro que sí, eso queremos y queremos que todos estos que se han enriquecido, porque además toda la corrupción de Carlos Andrés Pérez, etcétera, había ese hartazgo. Entonces, con esa, es como que me parece a mí que más bien estamos camino a convertirnos en Venezuela, pero no por los motivos por los cuales la derecha histérica está diciendo vamos a hacer Venezuela sin papel higiénico, sino porque estamos en un sistema que estamos premiando la corrupción y estamos premiando un sistema de desigualdad absoluta. Puta, eso tienes que escribir exactamente con esas palabras. eso. Es ahí donde la veo, y me parece que Hildebrandt en ese artículo que les digo que salió, me parece, no sé si ayer o antes. Lo voy a buscar, no lo he visto yo. Yo tampoco. Lo voy a mandar por el chat ahorita. Lo dice claramente, o sea, lo peor de la derecha peruana es que siempre, y es un poco lo que dije la semana pasada, es que siempre empuja el sistema y se niega a dar 1 milímetro y viene algo más fuerte. O sea, entonces vienen los militares, entonces viene Sendero, entonces ahora no quieren Verónica Mendoza o no quieren que Humala haga algo, bueno, entonces vamos a traer Castillo, que es un improvisado que no tiene idea de nada y que realmente promete ser un desastre. Entonces, con esa visión así tan... Ahora me han pasado también, no sé si han visto la propaganda del muchacho provinciano. Sí. O Pero sea, es antigua, la han reciclado. sí, pero qué fuerte el mensaje. O sea, es... Claro. O sea, no me vas a quitar lo que a mí tanto me ha costado, qué sé yo, pues, ¿no? O sea, claro. está amarrado a todas estas campañas de miedo, ¿no?
del comunismo, digamos, ¿no? Es lo mismo que los carteles, es una lectura más de los carteles, digamos. Es una lectura más de los carteles y es el asunto de el capitalismo lo soluciona todo. Y sí, yo también, o sea, yo no creo que el capitalismo sea necesariamente el problema, pero sí creo que tiene que haber un sistema que tenga mejores contrapesos, que tenga mejores apoyos sociales, que tenga mejor distribución. O sea, estuve revisando la manera en cómo se dieron los impuestos a la riqueza en el Reino Unido. Hubo un momento en que había 80% de impuesto a la herencia. 80%. En el Reino Unido, que es una monarquía. Entonces, cuando uno piensa en eso y piensa en las clases poderosas económicamente en un país como el nuestro que no quieren ceder en lo más mínimo, entonces nos estamos acercando a la Revolución. pero y no, como que hay mucha gente que no la está viendo, ¿no? Tienes Así para que más de bueno, una eso película. es esta semana. Pero otra que también tengo es un poco también siguiendo lo que escribió Renato Cisneros sobre los que vivimos fuera del Perú no tenemos derecho a opinar. Porque además ya Buenísimo, además. esa ya es la diaria, ¿no? A mí, por supuesto, desautorizada completamente. Es como que a mí no me importa el Perú porque no vivo ahí. Entonces, como a mí no me duele la billetera porque que mis papás vivan ahí o no, que mi hermano, que mis amigos o que la gente a quien quiero, a mí me da igual, porque es una vez más esta idea de que solamente porque te afecta económicamente a ti es un problema. ¿Cuántas semanas quedan para la elección? 4. 4, ¿no? Sí, esa es Vas a otra. tener, Porque además tengo otra, porque como ven, a mí me están dando todo el día con temas para escribir. Puedo escribir ya 5 Pero escúchame, el domingo pasado estuviste on fire. On fire. El artículo pues, estuvo, pero en todos lados. Se leyó un montón y se escuchó también un montón. Qué bueno, qué bueno. Porque el otro que tengo, que es el que les dije por interno, es, estoy cansada que la gente diga, ay, no quiero que volvamos al terrorismo, pero sí queremos que vuelva al terrorismo de Estado, porque estamos hablando de un régimen que mató sin ningún asco a un niño de 9 años, que desapareció estudiantes, que metió en hornos a gente, que le mandó cartas bomba a periodistas. Bueno, ahí digamos, como abogado del diablo te diría, no fue este régimen, sino fue el anterior, ¿no? O sea, no fue este gobierno, sino fue un gobierno de hace 30 años, ¿no? Sí, y la persona que está nominada para ser el ministro de Economía, lo tuvieron que extraditar de Argentina porque era quien le movía el dinero a Vladimiro Montesinos. Y Carmen de Lozada era quien recibía a la gente donde Vladimiro Montesinos y ponían el dinero en pilas. Y Alejandro Aguinaga era el ministro de Salud que está ahora como representante en el gobierno. Así que sí, la señora Keiko Fujimori misma era primera dama del régimen anterior y a quien ha traído a ninguna persona que realmente me pueda a mí garantizar que no estamos de regreso en el régimen de su padre. Es la respuesta de la también abogada del diablo presente. Son 5 semanas, ¿eh? 5 semanas incluido el domingo de las elecciones. Sí, esa es otra, la del terrorismo de Estado, porque, y además, estamos hablando de que en este momento se está dando el juicio oral de las esterilizaciones forzadas. Claro. Esterilizaron a mujeres de 19 años. Esterilizaron a mujeres embarazadas. Yo he tenido en mi casa, aquí en Londres, he llevado al Parlamento Británico a una de las víctimas que estaba de 4 meses embarazada y perdió a su hijo cuando le esterilizaron. O sea, yo no puedo pensar en qué puede ser peor que eso. Natalia, entonces, no vas a votar por Keiko Fujimori, ¿no? Ya les he dicho, como les dije hace un momento, creo que tú no estabas, o sea, si me siguen insistiendo que un voto viciado, porque yo pienso viciar a mi voto, es un voto por Pedro Castillo, me están empujando a decir, bueno, entonces voy a votar por el señor, porque yo no puedo votar por ella, lo he dicho siempre y lo seguiré diciendo, por Keiko Fujimori, yo no, o sea, no, eso de taparse la nariz, no tengo brazo para taparme la nariz, porque me tendría que cortar un brazo para votar por Pero escúchame, la China también es comunista. la China, La China, el país. Sí.
Bueno, sí, Nata, tiene que ver con lo que decías. Todo bien con que votes por Keiko, pero que no me digas que es por preservar la Claro, no, democracia no puedes, o no, sea, no. Sí, bien o sea, porque y sí, además entiendo muy bien sí, el mensaje no de hay, por qué las personas están tan desesperadas por votar por Keiko Fujimori, claro, porque además si uno plantea que las elecciones son una lucha de clases, nadie más que las clases altas peruanas entiende la lucha de clases, o sea, son más marxistas que Marx. en ese aspecto Su sí. respuesta es voy a defender mi bolsillo, Y no me chao, importa cuál sea claro, el precio, pero no claro, me importa por la democracia, pues. es más fundamentalista que nadie, claro. Sí, Pero Así que me ven que estoy bien molesta, ¿no? Yo me pongo así en las elecciones, ¿no? igual hay un discurso, igual hay un discurso de la derecha en la que es como que la respuesta de no voy a votar por Keiko por X razones, ellos sienten que hay como una autoridad moral por arriba del interés económico de ellos, ¿no? Porque básicamente creo que no hay otra razón que el interés económico por qué votar por Keiko. Y la razón de no votar por Keiko, que es por una cuestión de derechos humanos, etcétera, etcétera, ellos sienten que hay como una cosa de autoridad moral y superioridad moral, ¿no? superioridad moral, ¿no? Y que nosotros, o los que no vamos a votar por Keiko por esas razones, somos como que los queremos, vamos como pontificando el hecho de la moral por arriba del beneficio económico. Y ahí es donde yo pierdo un poco los papeles también con la discusión, porque no, ya es como, no. Son O ejes sea, distintos, pues no pueden conciliar. Si un tema, exacto. un eje es economía y otro eje es, bueno, democracia, dignidad, qué sé yo, respeto a los derechos. O sea, pero en realidad estoy de acuerdo. O sea, yo no juzgo a nadie que vaya a votar por Keiko mientras no me esté punzando con una lanza, finalmente, ¿no? O sea, las Sí, dos porque opciones son horrendas. Las dos opciones son horrendas, finalmente. son efectivamente espantosas. Sí. Yo en ningún momento puedo tampoco hacer campaña por Pedro Castillo, me es imposible. No tengo nada bueno que decir de él, no creo que tenga nada bueno que hacer, no tengo ninguna expectativa de su gobierno, creo que es simplemente una carambola. O sea, lo que decía del sorteo, ¿se acuerdan hace semanas? Esto parecía un sorteo, bueno, literal hacía un sorteo. Ha podido ser él como ha podido ser Ciro Gálvez. Claro. Que haya sido él o que haya sido otro, al final es un poco... No me parece que sea alguien por quien yo pueda decir sí. Me parece que este es finalmente el gran camino del cambio, unámonos todos y pongamos de la camiseta. No me siento en esa posición, me es imposible. Imposible. Me es imposible porque no creo en él, no creo en su programa porque no lo tiene, no creo que esté preparado. Puede tener incluso buenas intenciones, pero a veces el infierno está empedrado de buenas intenciones. O sea, Claro. por ahí no me es suficiente. Claro. Pero sí me resulta muy duro todo este discurso de, ay, ¿por qué tanta dignidad ahora? ¿Cómo digo por qué tanta dignidad ahora? O sea, yo nunca he votado por un Fujimori y no voy a empezar a hacerlo ahora. Claro. Ah, nos quedó claro, Nata. Gracias. Le pasamos, Duda. le pasamos la pelota. Los miércoles son de Hugo Ñopo. ¿Cómo estás, Hugo? Hola. ¿Qué tal? ¿Tienes previsto algo o todavía? Sí, sí, pero puede cambiar. He estado mirando los planes estas últimas semanas, ¿no? Ya hablé de educación en su momento, hablé del trabajo, ya inclusive preanuncié que uno de los temas pendientes es mirar los dos planes con ojos de combate a la pobreza. Entonces, esa es una posible columna, mirar los dos planes con ojos de combate a la pobreza. Pero el debate es dentro de unas horas, si es que hay debate. Y ahí van a surgir varios temas. Entonces, si es que alguna cosa chévere, interesante que analizar surge ahí, pues cambiaría el tema. Y el del análisis de la pobreza puede esperar, porque está ahí, el material está ahí, es cuestión de poner las piezas juntas y armar la columna. Entonces, es una de esas dos. Buenísimo. Y yo Necesario, muy necesario, Hugo. el contraste que hace Hugo de los planes. Sí, qué buena chamba, ¿ah? ¿Qué Qué tal buena chamba? chamba.
Ahora, siempre... con la pobreza pasa algo raro. Y no somos un país aislado en esto raro que voy a contar. Chile fue nuestro predecesor. Y es lo siguiente, si miramos las cifras objetivas, estándar de pobreza, de desigualdad, la historia que se cuenta es una historia de éxito. Se redujo la pobreza, se redujo la desigualdad medida con el índice de Gini, que es el estándar, el famoso que usa el Banco Mundial y usamos todos los economistas. Entonces, la historia esa de escritorio, de papel, es una bien diferente a la historia que uno percibe en la calle y percibe en las votaciones y percibe en el descontento popular. Entonces, esa es otra posible columna también que en algún momento quisiera hacer de el mismatch que hoy existe entre las herramientas que están en nuestra frontera del conocimiento y lo que nos falta entender de lo que de verdad le está pasando a la gente. ¿Sabes, Hugo? Cuando me preguntan a mí y trato de explicar el descontento, o sea, yo sí creo que corrígeme si me equivoco, yo creo que el modelo, entre comillas, como le llaman, sí ayudó sobre todo a bajar la extrema pobreza, ¿no? Eso es lo que... Pero parece que lo que medimos como pobreza está distorsionado en el papel, ¿no? O sea, y además, si para mantenerte en una clase media precaria tienes que viajar 4 horas al día en un transporte público horrendo, tienes que pagar intereses de una tarjeta de crédito que te carcome, si tienes que gastar tanto en salud, obviamente en el papel vas a estar bien, pero en la realidad vas a estar más descontento que el carajo, ¿no? Entonces finalmente me imagino que va por ahí la cosa. Sí, y cómo es que ya en los últimos 20, 30 años se han privatizado muchos de los servicios y entonces ahora ya no le reclamamos al Estado, sino que le reclamamos al proveedor de ese servicio. Tú entras a las redes y todo el mundo puteándole a el que nos vende los pasajes del avión, el que nos vende el teléfono, el cable, el internet. Y ahí perdemos también los ciudadanos mucho tiempo tratando de comunicarnos con ellos, reclamar. Tenemos una pobreza de agencia, pobreza de capacidad de reacción frente a todo eso. Y las dimensiones de pobreza son múltiples. Te referiste hace poquito a la pobreza de tiempo. Y ahorita acabo de nombrar la pobreza de agencia. Y estas dos no tienen nada que ver con, o son bien, bien alejadas de la pobreza que miramos, que es la pobreza monetaria. Entonces, de repente ya no somos pobres monetarios. Hemos aliviado mucho nuestro problema de pobreza monetaria, pero somos bien pobres de tiempo, bien pobres de agencia. Y en estas otras dos, que son más difíciles de medir, la percepción que tenemos es que hay una desigualdad enorme, ¿no? Quienes tenemos acceso a una capacidad de agencia somos muy pocos. Muy interesante, Hugo. Qué paja ese concepto. O sea, pobreza monetaria es una y la pobreza que cuenta en el día a día, que es la que te hace sentir, finalmente. Pero también hay otra cosa ahí que tiene que ver con el tema de que nos hemos convertido en clientes y ya no en ciudadanos. Es decir, estas cosas que son supuestamente nuestros derechos, pensamos la salud o la educación, ya no son nuestros derechos como ciudadanos, sino nosotros los compramos como clientes y tenemos que aportar a ellos, y entonces nuestra relación con quienes nos dan estos servicios de demanda es diferente. Pero eso es parte de lo que el modelo ha hecho, ¿no? O sea, exigirle al Estado por lo que te corresponde es como ser un incapaz, o sea, no eres un exitoso si es que tienes a tu hijo en un colegio del Estado o si es que tienes salud pública. Tienes que tener el mejor colegio pagado y tienes que tenerle el mejor seguro, porque si no, no eres exitoso. O sea, eso es lo que ha hecho el modelo. Y eso es interesante también porque se ve, por ejemplo, que en Europa eso todavía no ha sido destruido completamente, a pesar de que se está protegiendo como se puede con la salud pública. Por ejemplo, hablo del caso del Reino Unido, donde tenemos un excelente servicio de salud pública, pero lo quieren privatizar. Pero es imposible realmente privatizarlo porque las personas en este país creen firmemente en la reina y en el servicio público de salud.
Claro. Las únicas dos cosas en las que creen todos. Entonces, lo que están tratando de hacer los conservadores es buscar formas de ir privatizando de a pocos y no lo logran, porque además el servicio fue creado con una idea que combatiera justamente lo que dice Timmy, porque existía antes muchísima caridad. Estamos hablando de un país muy desigual y muy clasista, el Reino Unido, obviamente, con monarquía y con nobleza. Cuando ellos instalan estos sistemas, dicen, no queremos que se pueda medir en base a la pobreza, o sea que no queremos que haya ninguna medición si es que tú lo puedes pagar o no puedes pagar. Cuando yo recién llegué aquí, me parecía difícil de pensar por qué todas las personas, si tuvieran mucho o poco, no pagaban igual. Porque tú en el momento que vas donde el doctor o vas al hospital, nunca tienes que dar un dinero, nunca tienes que probar que tienes o no tienes. Porque ese es el concepto. Porque estaban convencidos que si hacían que hubiera medición, si es que tenías o no podías, si podías aportar un poco o no podías aportar un poco, iba a pasar lo que decía Timmy, que ibas a poder diferenciar a las personas. Entonces aquí dicen, nosotros somos ciegos ante la capacidad de pago de las personas. Eso va en los impuestos. Quien más tiene, más aporta en impuestos. Pero Entonces, no más tiene, pero no más tiene. pero eso es algo que va por otro lado. O sea, cuando tú te presentas donde el doctor, no importa si eres el multimillonario o eres XY. Y si tienes un servicio privado, los mejores médicos no están necesariamente en el servicio privado, sino están en el servicio público. Es como el transporte público, es tan desarrollado que todo el mundo lo quiere usar porque es mucho mejor que usar tu carro. Me has hecho recordar, Nata, una noción que he leído hace poco, que imagínate que eres un espermatozoide o un óvulo y vas a nacer. Pues, ¿qué tipo de sociedad quieres si no sabes en qué familia vas a nacer? Cuando te haces esa pregunta dices, wow. A mí Nuevamente me el parece azar. súper interesante e ilustrativo eso que has dicho, Hugo, porque mucho argumento que se esgrime ahora es el de la economía, ¿no? Pero mira, efectivamente, pues mira las cifras, cuánta gente ha salido de la pobreza. O sea, estoy resumiendo lo que han dicho anteriormente. Me parece que esos otros dos factores de agencia y de tiempo, entre otros que deben existir para medir la desigualdad, que claro, que como tú dices, como deben ser más difíciles de ponderar, ¿no? Porque no, de mensurar, digamos, porque no tienen elementos tan prácticos de medición. Igual sería bien interesante explicarlos, ¿no? O sea, también es un tema que podrías desarrollar tú mejor que nadie, digamos, ¿no? Y me parece bien interesante y bien ilustrativo para muchas personas, ¿eh? Porque Bajísimo. claro, Sí, lo único que hay o lo único que se estila, que es la medición de la pobreza y la pobreza extrema, pues difícil de combatir las ciertas ideas, ¿no? no, y es interesante también discutir y dar a conocer que realmente acumular riqueza no necesariamente es acabar con la pobreza. Que al contrario, ¿no? Yo creo que cada vez que se acumula más riqueza y no se invierte o no se distribuye, como decía Natalia, de la manera correcta, la brecha al contrario, cada vez se agranda más. O sea, eso es un poco lo que la gente no termina de entender y por eso es que repiten como loros lo del no al comunismo porque económicamente nos vamos a morir. O sea, ahí hay un puntito de inflexión interesante para entender que la riqueza no es lo que genera que deje de haber pobreza. Claro, de la riqueza tiene que haber todavía un eslabón siguiente que es el comportamiento, ¿no? Y algo que cae muy, muy bien en lo que acabas de denunciar, Timmy, es, por ejemplo, la anemia. ¿Cómo es que habiendo reducido tanto la pobreza tenemos tantas familias en las que todavía hay niños con anemia? Y es que, claro, hay más dinero, pero ese dinero no se usa en comprar los nutrientes que permitan que estos chicos salgan de la anemia, sino que lo que ha sucedido en años recientes es que estas nuevas familias que han salido de la pobreza han consumido mucho más azúcares y grasas, ¿ya? Un tipo de consumo bien, vamos a decir, hedónico, que sí, pues el pollito a la brasa o el chocolatito y tal, que ahora pueden comprar gracias a que tienen un cash extra, pero no les lleva a nutrirse mejor. Claro. Oye, Hugo, ¿qué tal temón el que estás tocando ahorita en los últimos minutos? Creo que eso amerita un Caiguazum de verdad. O sea, el tema de la pobreza, ¿cómo lo entendemos? ¿El modelo funciona o no funciona? Todos estos matices que no se discuten.
Sí, que claro, que Tú se vas a dan por estar- hecho, ¿no? Que vas a se dan estar, vas a por... estar de viaje, es verdad, o sea, no, bueno, después coordinamos, vemos. Sí, pero yo voy a estar online después del Claro. viaje. de llegar, claro. No, pero sí es importante porque la gente simplemente habla y dice el modelo es la riqueza que se genera para el bienestar económico de Para la el gente chorreo, o la sí, pobreza, ya está, no hay nada más al medio. Es así de fácil. Y sí. creo que Porque sí, que hay que explicarlo. en defensa de mis amigas de colegio, sí hay algunas que cuando ponen las cosas sí se dan cuenta que hay un problema. Mm. Claro. Y No, también en eso, defensa suya, debo decir, por eso no me salió el grupo, no le han entrado todavía el racismo. ya, sí, no, Y con eso me doy por agradecida, pero las cosas que pasan vamos mejorando de a poco. Ojalá Yo que soy no un escuchen idiota. este video. Sí. No, No, pero Hay que mandarles este Kaiwazum a No, tus por suerte amigos. no me siguen, no me siguen. ahí está también algo que yo continuamente repito, ¿no? Y es que recordemos de dónde veníamos. Veníamos de estos fines de los 80 donde nuestra macroeconomía era un desastre. Entonces, dado ese desastre, lo que nos tocó hacer, lo que naturalmente hicimos fue corregir ese desastre. Entonces, corregimos nuestra macroeconomía durante largas décadas y ya hemos conseguido logros macroeconómicos. Toca conseguir logros microeconómicos, siempre dentro de la economía, pero además, no solo pensar en ser una mejor economía, sino ser una mejor sociedad. Ese es el eso, pendiente. ese es el gran pendiente. Gracias, Hugo. Ahora voy a hablar yo para Si quieren me preguntan salir a del mí problema. primero, si quieren me preguntan a mí primero y ustedes van pensando. Ya, yo no tengo claro sobre qué voy a escribir. También voy a esperar un poco si se da el Sacha debate de hoy sábado, a ver qué pasa. Pero también hay un tema que me está llamando la atención y es que hoy sábado va a haber un plantón, parece, de Ujú, ujú. empleados del Club Regatas que han sido 350, me parece. Los sindicatos se han juntado. Entonces, no sé si antes en la historia del Club Regatas ha habido este tipo de manifestación, ¿no? De empleados frente al club porque han sido retirados. Es simbólico que sea el día del trabajo, además, ¿no? Además, es simbólico, yo no sé si es a propósito, pero me deja pensando, o sea, yo sé que el Regatas es, digamos, la vitrina que más se pone para exponer un tipo de Perú que segrega, ¿no? Pero yo me siento un poco incómodo cuando escucho eso porque yo sí voy a Regatas, no porque sea socio, sino porque, no sé, pues mi novia es socia, yo entro con ella y he disfrutado de eso, ¿no? Entonces me siento un poco, Un traidor. no, me siento incómodo en realidad, ¿no? Entonces creo que lo que me incomoda de esto, más que el club haya decidido, bueno, separar a personal porque, bueno, según su gestión es inviable seguir sin los aportes de los restaurantes y otros servicios que dan, creo que lo que me incomoda son algunas reacciones, ¿no? Eso finalmente, ¿no? Mm. Porque creo que si simplifico, la disyuntiva era asociados, la única manera de que los trabajadores que nos acompañan todos estos años y a quienes muchos le tenemos cariños se mantengan, la única forma es que subamos un poco la cuota. Y claro, o sea, al final no cundió esa iniciativa. Entonces, lo que me molesta probablemente sea la reacción de muchos que dicen, bueno, pues, qué pena, ¿no? O, eh, bueno, quiero recordar que yo, a pesar de no estar trabajando, igual cumplo con el club. O sea, creo que lo que me molesta es, oye, ese pequeño esfuerzo para ti es la vida de gente. O sea, ese extra tuyo, la cuota del club, es la vida de gente, o sea, la salud, la educación, la manutención. Entonces creo que, mira, ya me estoy aclarando un poquito ahora que se los cuento, ¿no? Creo que en lo que decanta todo es esta falta de desprendimiento de las clases acomodadas para decir, yo quiero ceder un Solidaridad, poco para que esta sociedad solidaridad. sea más justa, ¿no? ¿Qué es lo que estábamos hablando hace un ratito? Creo que eso es lo que me está dando vueltas ahorita. No Pero sé qué bueno, opinen.
Pero me Lo- siento también, como les digo, me siento un poquito incómodo, ¿no? Porque soy parte de ese círculo también. Te van a prohibir la entrada al club. Eso te iba a Uy, decir. Van a poner tu Te va a foto en la te van a dar puerta, tu guantán envenenado, weón, cuando vayas al sur. ni siquiera. mi pequeño, sí. hasta el Pequeño, club de con notas te van a- sorpresa. No, pero mira, Nata también lo denunció hace poquito, ¿no? ¿Cómo es que para ciertos sectores es imposible reducir 1 milímetro de bienestar, de satisfacción, de condiciones, ¿no? Ese egoísmo enorme es impresionante. Y ahí me gusta citar a este Sam Bowles que dice, y ya les compartí alguna vez esta cita, que es, no importa cuántas reglas tienes, si tienes el sistema perfecto, la normativa perfecta, porque ya hay un margen gigantesco en el que las normas no importan, sino el comportamiento de las personas. Es mejor tener buenos ciudadanos que buenas reglas. Claro, claro. Está bueno. Sam Bones. Después te voy a pedir más la cita, Huguito. Dale. Voy a ver qué tal me sale, de verdad, pero pucha, yo creo que va a ser quizás sea un artículo con las tripas ahí y declarándome Claro, o sea, en conflicto. eso que dices ¿Cómo? de los Son los que mejores, salen mejor, así los encendidos. Son ¿Perdón, los que te Dante? salen mejor, los más Ah, los encendidos. encendidos, sí, sí. eso que dices de los mejores ciudadanos es cierto, ¿no? O sea, eh, eh, hay países que se pasan la vida enseñándole a su gente justamente a ser mejor ciudadano, a saber que si se sube al tren, así no haya nadie que te cobre, tienes que pagarlo porque el hecho de que lo pagues es el hecho de que se mantenga así de bien. Nosotros no tenemos eso en el ADN. Al contrario, es, Eso fue algo este, que me costó a mí aprender también. Cuando es algo, es totalmente lo contrario, es sacarle la vuelta al asunto, ¿no? Al sistema. Es, si me puedo tomar el viaje gratis, me lo tomo, pues. Y creo que va un poco por ahí, es la falta de solidaridad, Sí, sí, de sí. de la distribución. Si yo hago el triple que tú y tú no haces, si yo lo hago, yo considero que lo hago porque yo soy más inteligente, más capaz y no sé qué, y porque tú eres un vago y no quieres hacerlo. No es porque tú tienes menos oportunidad que yo y te voy a dar un poco de mi dinero para que tú tengas esa oportunidad. No existe eso. Escucha, y yo estaba pensando en eso, en lo que estaba diciendo Gus, esas personas, que claro, que es una ironía que siendo precisamente como casi el cliché de la clase acomodada peruana, ¿no? El regatas, etcétera. Estamos hablando de que no, ese incremento de la cuota será pues $10, ¿no es cierto? O sea, no son, o sea, digamos, subirle Claro. $10 a cada uno por los miles que sean ya soluciona los problemas económicos de todos esos empleados, digamos, ¿no? Pero debe ser como una cuestión hasta de orgullo, no podemos mantener estas personas siempre, ¿no? O sea, en algún momento eso se tiene que acabar, así que ¿qué carajo lo hacemos de una vez? O sea, debe ser un poco así, sentirse lorna, ¿no? No sé, sería interesante, porque en realidad no es mucha plata la que se necesita multiplicada por la cantidad de socios que son, digamos, y por la cantidad de ingresos que probablemente tenga la mayoría, ¿no? Por ahí va. Y me acabo de acordar de una discusión análoga que surgió hace un año, cuando se cerraron los colegios, y en todos los colegios privados las discusiones de los padres de familia no eran sobre la pedagogía, la nueva forma de aprender en el mundo Claro. virtual, no era sobre nada de eso, era sobre cuánto nos van a Van a descontar. bajar. Claro. Porque el delivery de educación ahora online es menor, cuesta menos y nos tienen que cobrar menos. Claro. Claro. Clientes en vez de ciudadanos. Claro. Pero es interesante también porque la idea misma de un club, es decir, tú estás pagando por un servicio. O sea, es eso, es una asociación de personas que hacen una chancha y dicen así la vamos a gastar, ¿no? Básicamente es un club. Pero tienen una serie de empleados a con los cuales tienen una relación y tienen una relación contractual. Y es como decir, bueno, nos importa muy poco. Nosotros, nuestro club, nuestra asociación, no cree que eso sea lo que importa. Escuchen, no se preocupe nadie que después del golf van a ir a expropiar el regatas. Ah, por supuesto. ¿Hace un nuevo pacto zonal? Bueno, vamos a ver qué tal me va con eso. Miren Sí, cómo es Huguito, ibas a interesante. decir algo. Sí, Bien. una cosita más. ¿Y cómo es que
Ya, hemos comenzado hablando del Club Regatas y yo traje esto de los colegios privados de élite, que en una medida importante funcionan como clubes también. Claro, Perpetuaciones de burbujas. Claro, porque también son asociaciones privadas de personas que deciden poner su dinero y decir, así vamos a educar a nuestros hijos. Claro, y a manejarlo como quieren. Un sello del Estado que dice, sí, este es el sello que ustedes han pasado la educación. Y para muchos o en muchas dimensiones, la toma de decisión no es pedagógica, sino que es social. Network, claro. Sí, Pero es que son máquinas para reproducir el privilegio. Es verdad. O sea, porque no hay manera más certera de reproducir el privilegio que creando estos espacios cerrados donde solamente las personas que tú consideras tus iguales y que pueden serlo o no serlo y que pueden pagar lo que tú consideras deben pagar, pueden ser parte. Esa es la base de una sociedad clasista. Y eso se ve aquí todavía en el Reino Unido con la discusión entre las escuelas privadas y las escuelas públicas. Es decir, estamos hablando de un lugar donde aquí hay escuelas llamadas públicas, que en realidad son privadas, que tienen más de 600 años, donde todavía son máquinas para reproducir el privilegio. Claro. De alguna manera. No. ¿Lo dices porque el acceso es difícil, porque son públicas de élite? No, porque se llaman public schools, pero son colegios privados. O sea, nosotros los entendemos como colegios. O sea, Eton, por ejemplo, o Harrow, o cualquiera de esas escuelas, no puede ir cualquiera. Hay que pagar. Cuesta muchísimo dinero, muchísimo dinero. Fueron creadas por Enrique VIII como escuelas públicas, por eso se llaman public schools. Pero ya no fueron creadas como colegios para niños pobres, pero en los 600 años que han pasado se convirtieron en las escuelas de la élite y ahora, primero que tienes que tener contactos porque no aceptan a cualquiera, a menos de que seas un gran millonario de la China o de Arabia Saudita, donde te aceptan de todas maneras, y cuesta muchísimo dinero. O sea, estamos hablando de 50.000 libras anuales. O sea, carísimo. Un sencillo. Sencillo. Y dicen, no, pero damos becas y todo, pero... Lo que le falta es regatas para no votar a su gente, más o menos. Sí, pero en el fondo es eso. O sea, por ejemplo, si tú estudias cuántos ministros o primeros ministros han estudiado en Eton, por ejemplo, o en Harvard. No todos, pero un buen número. Claro. Empezar no todos porque es solo de hombres, así que las dos mujeres que han habido primer ministro no. Pero sí, igual pasa con Oxford y Cambridge, que es diferente porque esos son gratis. Ahí eran gratis, ahora hay que pagar lo mismo que en todas, porque todas las universidades cuestan igual aquí. Tienen tarifa plana. Pero también hubo toda una discusión de cómo convertimos a nuestros estudiantes en clientes. Y lo que se pierde al convertir a los estudiantes en clientes. Pues si tú pagas por un servicio, dices, bueno, yo creo que me den mi título. Claro. Antes de pasarle la bola a Dante Trujillo, quiero hacer un anuncio. Alejandra Ruiz León me dijo ayer que va a ausentarse algunos lunes y en su lugar va a invitar a científicos para reemplazarla. Un par de lunes porque está con el tema de su doctorado, ¿no? Y parece que este lunes empezamos. O sea que a nuestros suscriptores y a ustedes también les digo, no se sorprendan, no es que Alejandra se va, sino que trae su reemplazo bajo el brazo. Un comercial y regresa. Un comercial de regreso. Para este lunes, bueno, esta grabación se verá el día siguiente, ¿no? Ya habrá escrito Carla Arce Tort, que es astrofísica, sobre cómo la NASA ha conseguido oxígeno en Marte, mientras la gente hace colas para conseguirlo en la Tierra. Bien entró, ¿no? Lo explicó en un Instagram bien chévere. Está bueno, ¿no? Coyuntura y ciencia. Baja, sí. Cerramos el paréntesis y vamos a Dante Trujillo, la voz que acaricia. La voz que embaraza. ¿Eh? La voz que embaraza. Oye, ponle un condón a tu micrófono, Dante, por favor. Más respeto. No dejes de fumar nunca, Dante, regresa al... No, ya está, ya no tiene un mes. Timmy, si yo ya estaba contándolo como uno más de los que había
ayudado a dejar de fumar. Sí, sí, no es broma, o sea, lo que te escribí en un comentario, que es que varias veces he pensado en ti cuando, en mi nueva Mi vida de no militancia fumador. antitabaquera, Sí, sí, sí. me lo vas a agradecer, vas a ver. Escucha, y no ha sido tan difícil como, No, no no es sé, tan como difícil. me lo había previsto. ¿Ah? Se me Mm. aparece por ahí después de comer, después de unas cosas, pero yo creo que ya estoy bien encaminado. Después de unas cosillas, ¿qué haces? Ajá. En el lenguaje capitalista también podemos decir que has ahorrado un montón de plata. Sí. Bueno, sí, y siempre pienso que una opción para escribir sería esa, ¿no? O sea, escribir sobre fumar, que era un tema que había dejado, si se recuerdan, hace Sí. 2 meses o 3 meses, quería escribir sobre la defensa de los fumadores, que todavía podría escribir en defensa de los fumadores, digamos. Ahora con más autoridad todavía porque soy camino a ser un exfumador, digamos, ¿no? Pero bueno, el momento que quizás no esté para eso. Yo también quería, como todos ustedes, quería estar atento a lo que pasara en Chota para ver si salía algo desprendido, no necesariamente del debate en sí, si se da, sino de lo que sucede alrededor. O sea, pensaba desde ayer que qué paja sería coger un avión e irse ahorita a Cajamarca y cubrirlo, ¿no? Y ver lo que sucede alrededor, digamos, ¿no? No sé si eso va a ser posible, o sea, obviamente no va a ser posible ir, pero no sé si va a dar materia para ver esta cosa como social que se va a generar a propósito de ello, ¿no? Pero lo único que más o menos que había pensado en escribir era, efectivamente, dos de mis hermanas están muy molestas conmigo porque piensan que soy una especie de castillista, pro-castillista. Y no son solamente mis hermanas, sino más personas que quiero también. Pero molestas de verdad. Y básicamente es por haber compartido los memes de los carteles, ¿sabes? Ni siquiera es por otra cosa. Entonces, mi hijo también, mi hijo en broma me dice que tiene vergüenza. O sea, es como bien loco, ¿ya? Entonces pensaba que quizás también valdría la pena escribir sobre por qué tampoco quiero votar por Castillo. O sea, para que no vayan a pensar, o sea, no vaya a pensar ninguno de ustedes, amigos, amigas, que es que rechazar uno es querer al otro. O sea, que Claro. parece que es como que fuera una dicotomía, ¿no? O sea, que es un poco lo que empezó diciendo Nata, ¿no? O sea, no significa que quiera al otro, simplemente que por este ni cagando. Entonces, por eso tampoco quisiera. ¿Y por qué? Por eso, por eso, por eso. O sea, y hacer una enumeración de cuestiones objetivas por las cuales tampoco Castillo me pareció una opción, digamos, ¿no? Igual han habido un par de comentarios en tu artículo de ayer, justamente con respecto a eso, ¿no? O sea, ya, pero ¿y Castillo qué? O sea, entonces sí creo que estaría bueno, no aclararlo, no a manera aclaratoria, pero sí a manera, digamos, informativa para el resto del mundo de que habemos algunos con una posición de que ni uno ni el otro por estas razones. Está bueno. Pero es que más o menos así eso es el punto. Cuando dices, se reduce a esta simplificación de los carteles, ¿no? Entonces, tampoco es que yo votaría, citando también a Natalia, ¿no? Votaría en blanco porque yo no quiero votar por el otro tipo. Entonces, pero no sabes que un voto por el blanco es un voto por Castillo, / por el comunismo, / por convertirse en Venezuela. No, o sea, te pasan ya la película completa y tú ni siquiera has puesto el tráiler. O sea, más o menos que... No. Entonces, ese podría ser un tema que en realidad, partiendo de, no te tengo por qué dar explicaciones, pero ya que estamos, tal, ¿no? Puede ser por ahí. No A tengo menos por Vas qué a hacer poner en explicaciones. modo parezca Gustavo otra cosa. Faverón. ¿Cómo, perdona? Te vas a poner en el modo Gustavo Faverón. Sí. Faverón, muchas. O sea, que Faverón está pero con así peor que Hillebrand. O sea, está además con una rabia. O sea, él siempre escribe rabioso, ¿no? Pero está con una rabia así más fuerte que la usual. Y es bien alucinante porque se le tiran encima y le golpean y el otro le sale más así fuerte. Bien loco. Pero también es lo que dice Hillebrand en su columna. O sea, dice, te enumera todos los motivos por los cuales... le he pasado ahí el chat. Todos los motivos por los cuales es imposible pensar en votar por Keiko Fujimori, pero también es imposible pensar en votar por Pedro Castillo, que es lo mismo que nos pasa a muchos. Pero yo sí les digo, a mí ya me están tentando demasiado. Cuando me dicen, bueno, entonces estás votando por él,
Ya, pero entonces, ¿qué quieres que vote por él? Porque eso es lo único que hay. O sea, Sí. Los binarismos, pues, Bueno, son... voy a ver, porque también sí ha sido muy abordado en el artículo de Hillebrand o por Faverón o por otras personas, a lo mejor ya no es necesario también, ¿no? O sea, por eso digo, es necesario una porque mientras sea necesario para ti, o sea, a mí también me pasa, porque todo el rato me dicen lo mismo, me dicen, pero tú sigues criticando, y eso que yo he estado bien silenciosa en mis redes personales, porque ya, como les dije hace tiempo, decidí que no quería pelearme frontalmente, y a mis amigas simplemente ni les contesto. O sea, directo ya no intervengo, ya, además ya saben que no, que para qué me van a preguntar o para qué me van a picar, porque ya saben, ¿Saben cómo me pongo? ¿Saben? claro, ya saben con quién se meten y que no me ¿Para van qué me preguntan por Keiko si saben qué les voy a decir? ¿Para qué me das tragos si sabes cómo me pongo? Claro. Exactamente, exactamente. Pero sí, Dante, sí me parece que es importante decirlo, pero claro, como dice Hugo, los binarismos nos conducen a esto. Y una segunda vuelta nos conduce a esto. Y yo siempre dije, si a mí me pones, como los Hillary lo dice, si me dices la cucarachita Martina o Keiko Fujimori, siempre será la cucarachita Martina. A mí me pasa igual, tú me dices el demonio Keiko, ya sé que el demonio y yo somos amigos. Claro, Yala. Yala, o sea, Pedro Castillo sí, o sea, prefiero. Es así de fuerte es para mí, o sea, me acuerdo el primer día después de las elecciones, intercambiamos textos con Alberto Vergara. Pero finalmente, perdóname, es la misma postura del otro lado, ¿no? En la de yo la Eso. odio, pero voy a votar por ella. O sea, es la misma postura Es finalmente. la misma postura, Timmy, más bien es odio el comunismo. Entonces, para mí es cualquier cosa que huela a comunismo, voto por lo que sea, porque el comunismo lo odio. Además, Vamos a ver cómo se ¿qué es el desprende comunismo? O sea, ¿qué entiende la también, gente ¿no? por comunismo Ese es también, el no? problema, pues Gustavo, que ese es el problema, que no necesariamente es lo de Pedro, pero recuerdo que la conversación con Alberto fue muy corta y le dije, mira, los antifujimoristas de verdad no vamos a votar por Keiko, no vamos a votar por ella, mejor no, el antifujimorismo no existe. Le dije, mira, así seamos 3 gatos, somos 3 gatos, pero ahí estamos. A La ver, brecha se ha cortado, ¿no? Con las últimas encuestas. Sí. bueno, y se tiene que Y cortar. me parece bien, a mí me parece bien, porque es hora de que de verdad se fajen. Totalmente. Está bien que se acorte, está bien que sea Sí, encarnizado, se está ponga bien que se picante, presente carajo. el O último. sea, vamos. Y Carajo. lo ideal sería que no se acorte al final, sino que se acorte tan temprano. ahora. Claro. Desde ahora, Se mueva. se ajusten, de acuerdo. Es la mejor noticia que puede pasar, de verdad, que Keiko esté por alcanzarlo, sinceramente. Vamos a esperar el debate todos. Vamos a esperarlo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes quienes nos están escuchando. Son suscriptores de Jude Kaiway, por eso nos han visto, nos están viendo. Muchísimas gracias. Sigan así, por favor. Tenemos que irnos. Dejo de grabar bueno, antes de dejar de grabar. Chao. 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 Nos vemos la próxima semana. Chao.